Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Y versículo 18. Ya que estoy aquí, hermanos, quiero darle gracias a Dios por un día más de vida. También porque Dios ha cuidado. Gracias a Él ya estoy trabajando nuevamente, hermanos. Y también quiero dar gracias a Dios porque la semana pasada, esta semana ya presentamos el último examen del instituto. Y solamente hay aquí un maestro, pero los demás están ausentes, hermanos, pero quiero decirles que yo creo de verdad que en lo más profundo del corazón de los hermanos hay amor por los alumnos y nos van a poner una buena calificación, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme al versículo 18 del capítulo 15 de San Juan. Voy a empezar a leer, hermanos. Acompáñenme con su vista solamente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me da, Señor, de estar aquí enfrente, de predicar, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor. Yo no puedo solo, Señor, necesito de ti. Necesito que tomes control, Señor, que pongas un corazón dispuesto para quienes nos van a escuchar, Señor. Y Padre, gracias por tu infinita misericordia, Padre, y gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido esto y los pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque somos pocos, hermanos, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está en medio de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Vemos aquí desde el principio, hermanos, en el versículo 18, nos habla y nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo que a Él lo aborrecían. Recordemos, hermanos, que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Desde la creación, hermanos, desde el principio de los tiempos de la creación, Dios hizo esta creación que nosotros vemos día a día y podemos escucharla y verla y sentirla. De hecho, aquí afuera hay unos pajaritos cantando. Esa es la creación de Dios, hermanos.
hay árboles, hay montañas, hay también playas que podemos ir algún día y disfrutar, ríos hermosos, animales tan hermosos. Toda la creación, hermanos, Dios la hizo, y dice la palabra de Dios en Génesis que vio que todo era bueno. Hermanos, si todo esto hizo, ¿para qué? Para que nosotros la disfrutáramos. Solamente por el amor a nosotros hizo la creación para que nosotros disfrutáramos de todo eso que Él hizo. Sin embargo, hermanos, desde el comienzo vemos cómo la humanidad se fue corrompiendo y no solamente empezaron a desechar las cosas que Dios les había dicho que no hicieran y las que sí hicieran, que estaban bien, pero ellos empezaron a inclinarse por lo malo. Empezaron a adorar a la creación y le dieron la espalda al Creador. Tanto fue así, hermanos, que dice el versículo 18, que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. ¿Y cómo lo aborrecían, hermanos, en aquella época? Tanto era la ofensa hacia Dios que se crearon otros dioses. De lo que había creado Dios para ellos, ellos agarraron y crearon otros dioses. Algunos de madera, algunos de piedra, algunos de metales. Incluso adoraban a animales también. Dice el versículo que me aborrecían antes que a vosotros. Qué triste es pensar, hermanos, que en aquella época todo era así. Pero si nos remontamos hasta nuestros tiempos, hermanos, desgraciadamente sigue habiendo la misma consecuencia que antes. Las personas se están olvidando del Creador y se están concentrando en la creación, dejando por un lado al Creador. Están poniendo en primer lugar a lo que Él creó. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es fiel. Acompáñenme a Salmos, hermanos. Salmos 86. Salmos 86, versículo 5. Dice el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hemos visto, hermanos, la misericordia de Dios y el amor que ha tenido desde el principio. ¿Cuántas veces Dios no les hizo llegar a una persona que los hiciera reprender y decir: hey, esto no le agrada a Dios, vas por un muy mal camino, vuélvete a Dios nuevamente? Y era una y otra vez por el amor a Dios, por el amor de Dios hacia ellos. Pero volvían a hacer lo malo. Volvían a darle la espalda a Dios. Oh, hermanos, pero el amor de Dios es grande. Y damos gracias a Dios porque en esos tiempos también hubo varones que resistieron, a pesar de que muchos estaban en contra. Muchos varones tuvieron
la valentía de enfrentarse a todo ese grupo de personas y no importando lo que las demás personas decían, ellos obedecían a lo que Dios les mandaba. Podemos poner el ejemplo de Noé. Y podemos nombrar a muchos hermanos. Gracias a Dios que a nuestro pastor se le ocurrió, hermanos, hacer estas entrevistas a los pastores, y el programa se llama El Corazón del Pastor, y se quiere entrevistar a hombres que han sido fieles a Dios y han soportado las aflicciones, y es una gran bendición porque vemos el testimonio y vemos que todavía hay hombres en esos momentos que no se intimidan y siguen adelante. Pero hermanos, vemos que esos hombres que seguían a Dios, lo obedecían, también padecieron. No solamente lo que dice en Juan, hermanos, que volvamos ahí porque ahí vamos a concentrar nuestro mensaje del día de hoy. En San Juan 15. Y estamos viendo el versículo 18, ¿se acuerdan? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es importante recalcar, hermanos, que seguir a Dios o seguir a Jesús tiene un precio que pagar. Pero sepan, hermanos, que Jesús pagó un precio muy alto y Él dijo que a Él lo aborrecieron antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos en unos tiempos, hermanos, donde el mundo está demasiado corrompido. Son pocos las personas que realmente son fieles a la palabra de Dios. Y aquí entramos a un segmento donde vamos a dividir, hermanos, en solamente 3 tipos de personas que hay ahorita en este mundo, hermanos. Ese tipo de personas, hermanos, son: 1, los que han oído de Dios de lejos, hermanos. Son aquellas personas que reconocen que hay un creador, reconocen que debe haber un creador, y han escuchado alguna vez que Jesús murió, vino y murió. Ese es un tipo de personas que hay en este mundo. Pero hasta ahí quieren quedarse. No quieren ir más allá. No quieren saber nada más. Porque ahí donde están muy a gusto. Entre menos sé, dice, menos tengo que dar. Otro tipo de personas, hermanos, son los que conocen a Dios. En esto podemos entrar muchos de nosotros, hermanos. No solamente los que estamos aquí, hermanos, sino los que me están escuchando. Podemos entrar muchos de nosotros en esta categoría, hermanos. Que conocemos a Dios, leemos parte de su palabra y deberíamos leerla diariamente. Venimos a una iglesia, venimos a unos servicios donde se nos predica, donde se nos habla de la palabra de Dios, de lo que a Dios desea que nosotros hagamos, porque eso es para nuestro bien, para que nos vaya bien en la vida y eso le agrade a Él. Pero muchas veces, hermanos, y desgraciadamente lo digo, que
conocemos su palabra, la oímos, pero nos hacemos de oídos sordos. Yo oí, pero no obedezco. Yo soy una de esas personas, hermanos. Y yo creo que no soy el único. Pero hay otro tipo de personas, hermanos, que son los que conocen a Dios y lo siguen. Son aquellas personas que entregan su vida al servicio de Dios, no importando las consecuencias, hermanos, dedican su vida al servicio de Dios. Un claro ejemplo que tenemos nosotros, hermanos, un ejemplo fresco, hermanos, es el hermano Garley. Lo tenemos por una persona, hermanos, que realmente entregó su vida a Dios y cómo Dios lo pudo usar, hermanos. Ese es el otro tipo de personas, hermanos. Y hay hermanos que no hacen la misma labor que él, tan grande, hermanos, pero Dios los usa en otra área, puede ser de su iglesia local, hermanos. Pero son personas que se dedican al servicio de Dios. Pueden predicar, pueden dar clases, pueden limpiar la iglesia, hermanos. Pero todo es para Dios. Eso es lo importante. Aquellas personas que han oído hablar de Dios, hermanos, desgraciadamente estuve ahorita sacando unas estadísticas, hermanos. Esa estadística es del 2017, hermanos, solamente es en nuestro México querido. Pero según las estadísticas del INEGI, hermanos, diariamente se suicidan 17 personas en nuestro México. Estoy hablando solamente de suicidio, hermanos. No juzgar para nada el motivo de aquellas personas, pero hay algo que sí podemos notar, que esas personas que se suicidaron lamentablemente no tenían un propósito más allá. Solamente el propósito era aliviar en ese momento el problema que tenían en ese momento. No sabemos cuáles son sus problemas, cuáles fueron, pero su problema era tan grande que tomaron esa decisión. Hay muchas personas que van en ese rumbo, hermanos, porque simplemente no tienen un propósito más allá. Muchas de las personas en ese lugar, hermanos, solamente nacen, crecen, viven y mueren. Ese es su propósito de ellos. Algunos piensan que hasta ahí van a acabar y que después van a, ¿cómo se les dice?, renacer o transformarse en otra cosa. Pero nosotros sabemos que no es así. Hay una consecuencia por ir en ese camino. Después estaban las personas que conocen a Dios y lo ignoran. Vayamos, hermanos, a Santiago 4:17, por favor. Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa, hermanos? Le es pecado. Aunque conocemos a Dios, hermanos,
Y el hecho de ignorar lo que nos dice, hermanos, eso es pecado. Todas las cosas, hermanos, que Dios tiene para nosotros es para nuestro propio bien. Todo tiene un propósito de Dios para nosotros. Pero el hecho de que lo ignoremos, hermanos, tiene una gran consecuencia. Y es que seguimos acumulando pecados y pecados y pecados. Y eso nos va apartando y nos va alejando más de Dios. Aunque usted sea salvo, hermanos, si haya reconocido en su corazón a Jesús como su Salvador, hermanos, el ignorar su palabra, eso lo va alejando, hermano. La esencia de este mensaje, hermanos, vamos a ir a Juan. Vamos a ir de nuevamente a Juan 15. Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es importante reconocer, hermanos, y recalcar que no por el hecho de que dice aquí el versículo 22, dice que si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Aquí no está hablando, hermanos, que si Cristo no hubiera venido, no tendríamos pecado alguno nosotros. Hermanos, somos pecadores. Y diariamente pecamos en contra de Dios. Incluso algunas veces con nuestra propia mente pecamos en contra de Dios. Y dice el versículo 22, pero ahora que yo he venido, dice, ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, yo quiero decirles del versículo 22, hermanos, que gracias a Dios que Cristo vino y gracias a eso hay un propósito. Los que están de ese lado, hermanos, los que han oído de Dios, pero no quieren saber nada de Él, saben que hay un Dios, hay un Creador, pero no quieren saber nada. Hermanos, esas personas van en su camino sin Cristo en sus vidas. Y eso tiene una consecuencia. Nosotros que estamos a ese lado, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, ya deberíamos tener un propósito en nuestras vidas. No solamente el nacer, crecer, vivir y morir. Ya no, hermanos. Ya hay un propósito más. Hay un propósito más. Gracias a Dios que vino Jesús. Porque con Él hay un propósito más allá de esta vida. La bendición más grande, hermanos, es que haya venido Jesús a pagar por nuestros pecados, a morir por nosotros. Pero yo quiero decirles, hermanos, también que cada día es un regalo de Dios. Cada día Dios tiene un propósito en nuestras vidas por el cual aún estamos vivos. No estamos vivos simplemente porque sí, hermanos. Si Dios no tuviera un propósito para cada uno de nosotros, ciertamente ya nos hubiéramos ido. Todavía hay un trabajo que hacer.
Ese trabajo es alcanzar a las personas que están de ese lado. Algunas personas por esta enfermedad, por esta pandemia que ha surgido en estos meses, hermanos, han ablandado su corazón y han empezado a buscar a Dios. Pero los que estamos de este lado, hermanos, ya nos empiezan a cerrar las puertas. Que no podemos reunirnos, que no podemos ir a predicar, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer aquello. Y estas personas están esperando saber algo de aquí. Es nuestra responsabilidad, hermanos, y es un propósito que debemos tener cada día en nuestras vidas, hablarle a estas personas que están aquí de Dios. El propósito más grande, hermanos, que deberíamos de tener en nuestras vidas es vivir para Dios. No hay ningún propósito alguno. Si nos hablan, si Dios nos habla y lo ignoramos, de nada sirve. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas cuando Dios nos habla y lo obedecemos y cumplimos el propósito de Dios de hacer lo que nos dijo. Hay mucha tierra que conquistar, hermanos. Hay mucha tierra a la cual podemos hablarles. Hay mucha tierra la cual está esperando una semilla en el corazón de esas personas de la palabra de Dios. Animémonos, hermanos. Animémonos que hay que animarnos. Volvemos, hermanos, a San Juan. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Hay un precio que pagar. Pero hermanos, si Él pagó ese precio primero, ¿quiénes somos nosotros para no pagar un precio por Él? Él padeció más que nosotros. Dice que a Él lo aborrecieron. Lo aborrecieron antes que a vosotros. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras aflicciones, lo que estamos sintiendo, hermanos. Dios conoce todo eso. Por eso Dios quiere que nosotros nos preparemos y gracias a Dios todavía no somos perseguidos, hermanos, por predicar la palabra o por reunirnos en esos momentos. Hay personas en otros lugares del mundo donde sí realmente, hermanos, son perseguidos, son apedreados, son muertos, hermanos, por causa de predicar el Evangelio de Dios. Debemos aprender, hermanos, de esas personas a seguir firmes y siempre recordando en nuestras mentes, hermanos, que dice la palabra, que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros, porque esto es lo que Dios quiere, hermanos. Que sigamos firmes, que sigamos adelante, hermanos, que no desmayemos. Y, hermanos, si a Él lo aborrecieron, será un privilegio que a nosotros nos aborrezcan también a causa de Él, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, damos gracias, Señor, por este momento.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que, Señor, no somos nada ni nadie, Señor. A ti, Señor, dice tu palabra que te han aborrecido, Señor. Grande es el precio que has pagado por todos nosotros, hermano, por todos nosotros. Y, Señor, perdónanos porque hemos sido débiles, Señor. Hemos escondido a veces, Señor, tu palabra. Hemos escondido tu evangelio, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor. Si hay alguien que me está escuchando que es de este tipo de personas que ha oído de Dios, pero quiere estar lejos de Él, yo le invito a que ese camino no lleva a ningún propósito alguno. Pero si usted quiere conocer de Dios y obedecerlo, ese es el verdadero propósito. Esa vida, ese camino tiene un propósito. Yo le invito que si no ha conocido a Dios y quiere conocer a Dios, invítelo a su corazón. Invítelo este día y verá que su vida cambiará y realmente tendrá un propósito de seguir viviendo. Tendrá un propósito de que Dios lo va a usar. Solamente invítelo a su corazón y dígale: Señor, yo quiero invitarte. Yo quiero que entres a mi corazón porque sé que soy pecador. Yo quiero que tú perdones, Señor, todas mis ofensas, todo lo que he hecho mal. Me he dado cuenta de que el mundo te aborrecía desde la creación. Y ahora, Señor, reconozco que yo también te aborrezco, Señor. Perdóname, Señor. Te invito a mi corazón. Será de gran alegría que entres en mi corazón y que me des la promesa de una vida eterna. Si alguien, Padre, ha hecho esta oración, Señor, sabemos en tu palabra que dice que hay fiesta en los cielos, Padre, cuando un pecador se arrepiente, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, bendícenos cada día de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos cada día más, Señor, en tu palabra, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino cumplir lo que tú nos mandas, Señor. Te pido, Padre, esas cosas, Señor, dándote las gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.